Alabado sea a su nombre, hermanos. A su nombre. Alabado sea Dios. Dios le bendiga nuevamente a todos. Gracias, hermano. Nuevamente les damos la bienvenida a todos los hermanos y seguimos saludando a los que nos sintonizan a través de internet. Vamos a pasar al consejo de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos venimos a escuchar palabra de Dios? Aleluya. Vamos a buscar. Los niños que tienen su clase pueden pasar en orden a su lugar de clase. Aleluya. Y vamos nosotros a buscar el libro de los Proverbios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén en este día? Alabado sea Dios. Proverbios capítulo 1. Vamos a tener una corta meditación de la palabra del Señor. Aleluya. Hemos estado el día de ayer aquí en retiro los varones y bueno, pues una gran bendición. Bendito sea Dios. Y aleluya, y vamos a dar lugar para los testimonios, para, aleluya, compartir lo que Dios está haciendo. Amén. Proverbios capítulo 1, el versículo que vamos a leer es un versículo muy corto y muy conocido, está en el versículo 7. Lo leo yo y luego lo leen ustedes, hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Vamos a poner en las manos del Señor esta meditación. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, en esta mañana que tú nos permites, Padre, que una vez más, aleluya, nos das el privilegio de reunirnos en este lugar, Padre eterno. Te damos gracias por la vida, por la salud, por cada alma en este lugar, cada familia, Padre eterno, y cada uno de aquellos que sintonizan esta señal. Gracias, Padre eterno, porque hasta aquí tú nos has guardado. Tu palabra, Señor, dice que tú eres fiel, Padre eterno, y que tú no mientes. Y las promesas que tú tienes para nosotros, aleluya, se cumplen día con día. Gracias, Padre, aleluya, por tu palabra, por lo que en esta mañana, Señor, aleluya, hemos llevado a cabo hasta aquí. Vamos ahora a pasar el consejo de tu gloriosa palabra, Señor. Yo te pido, Señor, como siempre, que tu Espíritu Santo esté en nuestros medios. Aleluya, porque es el revelador de tu palabra, es el que nos hace entender, es el que nos redarguye, que nos inspira, nos enseña. Gracias, Señor, te pido, Padre eterno, pues que nosotros podamos recibir y estar dispuestos a ponerla por obra. Hasta donde llegue tu palabra, hasta donde llegue esta señal, Padre eterno, tú bendigas los hogares con tu palabra y haga los cambios que tú quieres que hagan las vidas, Dios eterno y poderoso. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos esta mañana, Padre. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria a Dios. En este libro de los Proverbios, que es un libro pues, como todos los de la Biblia, pero de gran sabiduría, porque no hay un versículo que no, aleluya, contenga un gran mensaje. Y esta declaración que hace en el verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nos enseña, hermanos, que una persona, un ser humano, por mucha sabiduría humana que tenga, si no tiene el temor de Dios, el temor de Jehová, pues eso es una sabiduría, solamente eso, humanamente. No es la sabiduría que viene de Dios. Así como la ciencia, aleluya, hay una ciencia humana que la Biblia le llama la mal llamada ciencia, porque la verdadera ciencia es de Dios. Así también la sabiduría, hay mucha sabiduría humana, conocimiento y muchísimas cosas, pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego hace una declaración tremenda, dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Imagínese, hermano, aleluya, insensatos, sin sentido, digamos un poco locos. Dice que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí no hay de esos, amén. O sí hay, que desprecian la enseñanza y la sabiduría. Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Cristo vive, aleluya. Entonces, teniendo eso como base, hermanos, no hay sabiduría reconocida por Dios que la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría humana, no la sabiduría de la ciencia, de los científicos, de los inventores, de, aleluya, la tecnología, no, sino la sabiduría de Dios. Una persona puede tener ignorancia en la sabiduría humana, pero puede tener conocimiento en la sabiduría de Dios.
Y eso, aleluya, es lo que va a contar al final de los tiempos. Ahora pásese al versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Ya vimos que el principio es el temor de Dios. Aquí se refiere, hermanos, que la palabra de Dios, que es la sabiduría, está en todos lados. Aleluya, en las calles, su voz en las plazas. ¿Cuántas veces vemos? Quizá en este país no tanto, pero en nuestros países de Latinoamérica se predica muchas veces en las calles, fuera de las tiendas, de los mercados, aunque ya está siendo perseguido esto, pero la palabra de Dios está en todos lados, en la radio, la televisión, en las redes sociales. Y esto que fue escrito hace miles de años dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En otras palabras, la sabiduría de Dios está al alcance, está por todos lados. Donde quiera encontramos versículos bíblicos, donde quiera encontramos palabra de Dios, el que quiere obviamente, y se cumplen estas escrituras milenarias que tienen tanto tiempo, aleluya, se siguen cumpliendo hoy día. Y luego el 22 dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? O sea, como casi, hermanos, disculpen la palabra, como dijera, ¿hasta cuándo? Tontos, simples, amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí habla de la ciencia de Dios y obviamente de la sabiduría de Dios. Dice: y los burladores desearán el burlar, y eso pues lo vemos, hermano, cuánta gente hay que se burla de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Y aquí Dios hace una advertencia. Bueno, en toda la Biblia encontramos advertencias de Dios a la humanidad en sí, a todos. Y siempre yo aleluya, me asombro de ver que la gente después, el mundo que no obedece a Dios, que no toma en cuenta a Dios, que no le interesa la sabiduría de Dios, luego lo cuestiona y le pregunta: ¿por qué esto, Dios? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué fulano, algún ser querido? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Y las razones están aquí en la Biblia desde siempre, hermanos. Ya están las respuestas, pero si no conocemos la palabra, pues vamos a seguir preguntándole cosas a Dios. ¿Cuántos seguimos aquí? Por eso el Señor, es palabra, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Cuánta gente se burla de la palabra del Señor? Si usted ve los debates por ahí en la internet, hay debates de todo tipo de religiones, de ateos incluso, de agnósticos que debaten sobre la palabra, y cuántos se burlan así con una burla abierta de la palabra. Entonces aquí el Señor hace una advertencia muy clara: ¿hasta cuándo? Y luego dice: volveos a mi reprensión. O sea, la reprensión, a su llamada de atención, a su regaño, digamos: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré mis palabras. Si el mundo atiende a esa palabra que clama por todos lados, dice que Él va a hacer esto: derramaré mi espíritu sobre vosotros. Aleluya, y os haré saber mis palabras. Hablando del Espíritu Santo, hermano, pues todo el mundo habla del Espíritu Santo, pero muy pocos reciben esa bendición del Espíritu Santo en su vida. Para empezar, necesita recibir a Cristo. Aleluya, porque es como viene el Espíritu Santo a morar en el creyente. Aleluya. Bueno, dice, fíjese en el 24: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿De cuántas maneras Dios está hablando al mundo, hermanos? Catástrofes, enfermedades, aleluya, cosas muy fuertes, inundaciones, tornados, terremotos, tsunamis. De una y muchas maneras más el Señor está advirtiendo al mundo, y el mundo dice: ¿Dios por qué? ¿Dios por qué? Pues aquí en la palabra, y esta es solo una porción, pero en toda la palabra Dios advierte lo que va a pasar sin Él, si se le ignora. ¿Y cuántos años tiene el Señor hablando al mundo? ¿Y cuántos años tiene el mundo ignorando su palabra? Somos unos cuantos los que atendemos a su palabra, y aún dentro del pueblo de Dios hay quien atiende a su palabra una que otra vez, allá cada y cuando.
no que está viviendo en el Evangelio, no que está siguiendo la palabra de Dios, sino que simpatiza y una que otra vez atiende a escucharla. Pero eso no va a salvar su vida, no le va a dar la salvación. Porque es el que habita a la sombra del Altísimo, es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que vive conforme a la palabra de Dios. No el que visita donde se predica la palabra de Dios una que otra vez. Eso no dice la palabra de Dios. Y las advertencias de Dios son muy claras y cada día que pasa son más claras y más fuertes. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor tiene más de 2000 años hablando a la humanidad de diferentes maneras. Aquí dice la sabiduría, la palabra de Dios clama en las calles, en las puertas, donde quiera. Y es ignorada. Aleluya, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este lugar a veces tenemos enseñanzas que duran 5 o 6 horas. ¿Amén, hermanos? ¿Y qué tantos son los que las recibimos? Los podemos contar a veces con los dedos de las manos. Entonces, ¿cuántos ignoran la enseñanza? Muchísimos. Muchísimos. Y la Biblia dice que son insensatos. Y fíjese lo que dice el 24. Una advertencia. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. O sea, me ignoraste, no hiciste caso. Hay una canción por ahí que Dios me permitió escribir hace ahora tiempos de pandemia que dice cuántas veces he venido a visitarte, a llamarte, a hablarte de diferentes maneras y nunca has obedecido. Pero ahora sí vengo a decirte que esta es la última vez y realmente siempre va a existir una última vez que Dios trate con la persona que ha rechazado una y otra vez su palabra. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Pero no se ponga triste, eso es para los que no atiendan a la palabra de Dios. Si usted atiende a esa sabiduría, a esa palabra de Dios que clama por todos lados, usted no está en ese grupo, pero muchos tristemente están ahí. Aleluya, dice, por cuanto llamé no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. La palabra de Dios, y sobre todo en este libro de Proverbios, está llena del consejo de Dios. Pero a la misma vez el Señor dice, desechaste todo consejo mío. Están muy tristes, hermano. ¿Cuántos glorifican al Señor? Desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Porque, hermanos, la palabra dice que el Señor a quien ama disciplina y castiga al que recibe por hijo, porque como los padres castigan a los hijos porque les aman, así Dios. Pero aquí dice, desechaste el consejo y la reprensión. Tanto el consejo como la llamada de atención, ninguna de las dos cosas te importaron. Entonces fíjese lo que sigue. También yo me reiré en vuestra calamidad, verso 26. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Se da cuenta qué declaración, hermanos? Palabra de Dios. Así como tú has ignorado mi palabra, has ignorado mi reprensión, has ignorado mi llamado, yo también me reiré de ti cuando estés clamando, cuando tengas alguna enfermedad, cuando clames por un ser querido, cuando clames por una necesidad grande. Es palabra de Dios, yo me burlaré, dice. ¿Estamos aquí, hermanos? Aleluya. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, dice el 27, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y luego viene el porqué, hermanos. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Porque si bien todo el mundo cree en Dios, usted le pregunta, ¿crees en Dios? Sí, sí. ¿Tienes temor de Dios? Ahí vemos que ahí se acaba la plática. Porque el temor de Dios, hermano, nos sujeta a su palabra, nos sujeta a hacer lo que Él quiere que hagamos. Si yo tengo temor de Dios, pero hago lo que me da mi gana. Y a veces voy a la iglesia, o voy muy seguido, o no voy. Todo el mundo lo puede hacer, pero dice la Biblia, has desechado mi reprensión y mi consejo. No te ha importado lo que yo tengo que decirte. Tu atención, tu enfoque está allá en las cosas materiales del mundo. No en las cosas eternas de Dios que son para siempre, que son eternas. Tu vida es un soplo que pasa rápido, pero la vida eterna es eterna.
Y al fin y al cabo eso es lo que cuenta. Pero desechaste el consejo y la amonestación y la reprensión. Ignoraste. Y yo también me reiré cuando tú necesites que yo te ayude. Son palabras de Dios, hermano. Y la palabra de Dios dice en la Biblia que es como martillo que quebranta la roca. Dice en el libro de Jeremías. Dice, hay de aquellos que endulzan los oídos de mi pueblo con puras cosas bonitas y promesas y abundancias, ignorando que mi palabra es como martillo que quebranta la roca. Si bien en el libro sagrado hay muchísimas bendiciones, muchas, pero hay muchas advertencias también. Aleluya, y esta es una de ellas. Si ignoras mi reprensión, no quieres la enseñanza, no quieres aprender, yo también me burlaré cuando venga tu necesidad. Si quiere, vuélvala a leer. Aleluya, el 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Dice así su Biblia o nomás la mía, hermano? Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere, ¿qué? Tribulación y angustia. Clarísimo, hermanos. Clarísimo. Dice la Biblia que está diseñada para que el simple la entienda. Esto no necesitamos que nadie nos lo explique ni nos haga una traducción. Está muy claro. Sigue diciendo, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y es lógico, hermano. Si usted le habla a una persona, usted trata de ayudarla, de aconsejarla y la persona lo ignora y hasta se burla de usted. De pronto aquella persona va a querer que usted le ayude y usted va a decir, no me cansé de estarte diciendo. Hay que te ayude otro. Es algo similar. ¿Sabe lo que el Señor dice? Tengo 2000 años hablando a esta humanidad y ahora que vienen las destrucciones me preguntan por qué, si desde cuándo que estoy advirtiendo al mundo su pecado, su falta de atención a la palabra del Señor. El mundo le ha volteado la espalda al Señor. El libro de Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Y sabe qué? Los gobiernos, las naciones poderosas, a lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le dicen malo. Y la palabra dice, ay de ellos. Y aquí dice, han ignorado la sabiduría y la reprensión. Entonces cuando vienen esas hecatombes, que vienen esas desgracias, que vienen esas, aleluya, pues esas cosas sobre la tierra que vemos, la destrucción, que vemos cómo, aleluya, son destruidas las casas, la gente y todo. Y mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Hermano, la respuesta está en la Biblia. Pero si la Biblia la tenemos cerrada, no sabemos realmente lo que dice, pues no vamos a entender. Si estamos ignorando la sabiduría que Dios quiere que entendamos y aprendamos, pues no vamos a entender y siempre vamos a estar con la misma pregunta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Pero dice la Biblia que el pueblo de Dios no está en tinieblas y que en estos tiempos últimos los entendidos resplandecerán como luminares. Porque los entendidos conocen la palabra, saben el juicio que hay para aquellos que la ignoran. Cuando la Biblia dice que el Señor viene a recoger a los suyos, que la gente, aún mucha iglesia, no lo está esperando. Cuando dice que viene a recoger a los suyos, también dice que va a venir a dar el pago a los que le rechazaron. A los que han escuchado su llamado y no le han seguido. Dice que viene a darles el pago. Viene en juicio. No como siervo sufriente, no como aquel que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguien abre la puerta entraré a él. No, sino que ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar al mundo con un poder tremendo, dice su palabra. A su nombre. Hermanos, la iglesia debe entender, hermanos, hay un tiempo de gracia, de una gracia que nadie la merecíamos. Estos 2023 años que han pasado desde que Cristo vino, han sido el tiempo que Dios ha dado a la humanidad simplemente para que acepte la salvación, para que siga a Cristo, para que le reciba y tenga a Cristo como su Señor y Salvador, no como médico,
como proveedor, como enfermero, nomás cuando necesita algo. No, que sea su Señor día y noche. Porque la Biblia dice, esta palabra permanecerá en ti de día y de noche, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo tiempo. La presencia de Dios debe estar en las vidas. Pero si solamente acudimos a eso cuando lo necesitamos, va a pasar esto. Cuando quieras que te conteste, no me vas a encontrar. Está anunciado, hermanos, y tristemente hemos mirado cómo se cumple. Hemos mirado gente que ha ignorado el llamamiento de Dios por mucho tiempo. Y cuando viene aquella necesidad, buscan a los hermanos. Dice la Biblia que en estos tiempos que la iglesia sea levantada, mucha gente va a andar buscando palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? No la van a encontrar. No la van a encontrar. ¿Dónde está el hermano, la hermana que me decía que no, ya no está? Pues ignoraste el tiempo de tu visitación. Ignoraste el tiempo que Dios te estaba llamando, te estaba enseñando, te estaba con amor. Dice que con lazos de amor llamándote, porque nadie obliga a nadie. Es con amor que el Señor llama a los creyentes. Y por cuanto no quisiste, ignoraste, aquí está lo que va a suceder. A su nombre. Cristo vive. El 29, porque por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Cuáles son los propios consejos? Si a usted alguien le dice, mira, la Biblia dice que así, así, así. No, pues yo creo que es así, o sea. Esos son sus propios consejos. Lo que yo pienso, lo que yo creo que eso es, en lugar de seguir la sabiduría eterna de Dios, sigo mis consejos, sigo mis propósitos, sigo lo que yo creo como ser humano, que creo que tengo la razón. Aquí dice, serán hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué? Mucha gente camina siguiendo sus propios consejos, sus propósitos, lo que él piensa, lo que él cree, no lo que Dios le dice. ¿Seguimos aquí, hermanos, o ya le paro? Y ahí está la respuesta. Es que la gente no lo cree. Y el problema de la humanidad ha sido la incredulidad. ¿Cuántos años duró Noé anunciando el diluvio y la gente se burlaba de él? Y cuando el agua empezó a inundar la tierra, ábrenos la puerta, Noé, ábrenos. Dice la Biblia que el Señor mismo cerró la puerta del arca. Y ninguna vida, aparte de ellos, sobrevivió. Es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé, así será mi venida. La gente va a estar ocupada en sus cosas, casándose, dándose en casamiento. Podemos decir, pero si siempre la gente se ha casado, sí, pero nunca hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ha llegado a un clímax, ha llegado a un límite, ha sobrepasado los límites de la maldad. La humanidad se ha sobrepasado a sí misma en cuanto a la maldad se refiere, queriendo incluso legalizar cosas como la pederastia. Ya legalizaron los matrimonios de un solo sexo, ya ignoraron a Dios, los gobiernos en muchísimas. Y está la advertencia de Dios clarísima. Está clarísima. Entonces, hermanos, si usted no ha obedecido a Dios, no le pregunte cuando venga la calamidad, ¿por qué, Señor? Siempre he puesto yo este ejemplo, esta analogía. Vamos a decir que usted va aquí al banco Wells Fargo y le dice, vengo a cobrar mi sueldo. Le van a decir, ¿usted no trabaja aquí? ¿Cómo quiere cobrar sueldo? Vaya allá donde trabaja. Es lo mismo cuando exigimos respuestas de Dios. ¿Por qué me pides si no me sirves? Si has ignorado mi palabra. No, Señor, yo creo en ti. Sí, también los demonios creen y tiemblan, pero no has obedecido la palabra. Y el evangelio tiene que ser claro, hermanos. El trabajo de un predicador, como su servidor, de un siervo inútil, dice la palabra, es hacer sentir a la gente mal, no hacerle sentir bien. Para que sean redarguidos de sus pecados, de su ignorancia. Dice la Biblia que las palabras de un maestro, de un pastor en la congregación son como clavos hincados en la carne. ¿Por qué, hermano? Porque si va a predicar la palabra de Dios, va a lastimar. Pero la espada tiene dos filos y uno corta y el otro sana, el otro cura. ¿Por qué? Porque le dice, le anuncia, aleluya, lo que viene si no obedece, pero también le dice a las bendiciones que hay al obedecer la palabra de Dios. Porque mientras hay vida tenemos la esperanza de ponernos a cuenta con Dios.
A su nombre. Cristo vive, aleluya. El 32, hermano, ya estamos llegando al final de esto. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aquí volvemos a lo mismo que decimos cuando vemos que alguien prospera sin servir a Dios. ¿Y cómo esos les va tan bien y no sirven a Dios? Pero eso es temporal. Ese no es el final de la historia. Esa historia tiene otro final. Aleluya. El desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El 33, aquí está el otro filo de la espada. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Imagínense vivir, hermanos, sin ningún temor. Y dice la Biblia que el que está parado firme en el Señor no espera malas noticias nunca. Siempre espera el bien porque sabe quién está sirviendo. Porque sabe dónde está parado, en esa roca inconmovible de los siglos que es el Señor Jesucristo. Una roca que no se mueve, que esa no se puede caer, solamente que usted se deslice. Por eso dice la palabra que tengamos cuidado de no deslizarnos de esa roca. La roca no se va a mover, nos podemos mover nosotros. A su nombre. Por eso es importante analizar la palabra, hermano. Este capítulo de los Proverbios es cortísimo, es muy corto, pero dice grandes verdades. Nos aclara muchas dudas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Aquí están las respuestas. Por cuanto llamé y no quisiste oír, porque te burlaste de mi palabra y de mis mensajeros, porque solamente acudías cuando tenías necesidad. Yo no fui tu Dios, yo fui un proveedor solamente, o un enfermero o un médico cuando tenías necesidad, no tu Señor. Porque un Señor, según la Biblia, es el dueño de nosotros, el dueño de nuestra vida. ¿Y sabe por qué es el dueño? Porque nos compró. ¿Y sabe a qué precio nos compró? Al precio más alto que alguien pudiera pagar. Porque si aunque nosotros diéramos nuestra sangre, la sangre nuestra, mía y suya, no podía comprar absolutamente nada. Pero la sangre gloriosa del Señor Jesucristo, la sangre inmaculada, preciosa, sin pecado, esa fue suficiente para cubrir todo pecado, para comprar toda alma por pecadora que fuese. ¿Sabe cuál es únicamente la condición? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No ven a visitarme cuando quieras una que otra vez. Miren tus ojos por mis caminos. Alabado sea Dios. Dios está advirtiendo. ¿Y sabe por qué ahora la palabra es tan clara, hermanos? Y la está haciendo cada vez más clara. Porque el tiempo es muy corto, amados. Si usted buscara información de lo que viene a este mundo, quizá se asustaría. Pero dice la palabra que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Porque los que confiamos en el Señor y estamos parados en la roca, sabemos que Dios nos va a librar del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo. Sabemos que, aleluya, si hemos servido al Señor en tiempos difíciles y fáciles, cuando venga ese tiempo sobre la tierra, la palabra de Dios dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ira que ha de venir sobre el mundo. Pero no no dice a todos los que están en la iglesia, dice más o menos una parte. Si no, lea la de las vírgenes, lea la parábola de los siervos de las vírgenes, una parte, porque una parte nada más está esperando al Señor. Una parte espera al Señor realmente como su Señor y Salvador y le pregunta: Señor, guíame, quiero hacer esto, pero que sea tu voluntad, no la mía. Solamente hay pocos así. ¿Por qué, hermanos? Porque todo ser humano piensa que lo que él cree, lo que él piensa, eso es lo mejor. Y ahí vamos equivocados, caminando en el consejo de nuestros propios pensamientos en lugar de buscar la dirección del Todopoderoso, la dirección de aquel que nos hizo. Cuando engendramos una criatura, cuando somos padres, ignoramos cómo se forma esa criatura. De qué forma tan maravillosa se van acomodando todas las cosas, todos sus órganos, de una forma que no pudiéramos entender. Y simplemente lo vemos como algo natural. Pero es el milagro de la vida que Dios tiene, hermanos. Y Dios dice: mira, te estoy prestando este ser.
no te pertenece. Te lo estoy prestando para que lo cuides, para que lo lleves por mis caminos, para que le enseñes sobre la vida eterna, para que cuando Él parta de esta tierra vaya a una vida eterna, no para que lo tengas muy feliz aquí abajo y después se pierda eternamente. Los hijos son prestados, no nos pertenecen. No nos pertenece ni nuestra propia vida. Y los que hemos aceptado al Señor y que le servimos, tenemos un dueño. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. El Señor Todopoderoso que con su sangre bendita pagó por el pecado de usted y por el mío. A ese estoy yo esperando, hermanos. Yo no espero al anticristo, yo espero al Señor Jesucristo que viene a recoger a los suyos. Estamos llegando al final, hermanos. Ojalá que sea de bendición para ustedes. Y hermanos, es una amonestación del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no es un Dios de domingos, es Dios de todos los días. El Señor no es un Dios de ciertas veces, de cuando le necesitemos. El Señor es Dios cuando estamos en abundancia, cuando estamos en necesidad, cuando estamos enfermos, cuando estamos sanos. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y Él quiere ser reconocido como tal. Cada día que vivimos, cada momento que vivimos, dice que todo, aún nuestra respiración, debe alabar al Señor todo el tiempo. Imagínense cuántas veces respiramos al día. Cuántas veces nos acordamos del Todopoderoso. Se lo dejo de tarea. Estamos terminando con esto, hermano. Ojalá que sea de bendición para usted. Voy a despedirme de nuestros hermanos y amigos. Ojalá que si hay amigos por ahí, algunos ven los programas grabados. Hay cientos de ellos que lo hacen. Yo les recuerdo que el propósito de venir a vivir a este mundo es solamente escoger dónde va a pasar la eternidad. Eso es todo. La vida pasa rápido. En esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Pero aquí se consigue el boleto donde vamos a vivir eternamente. Y Dios nos dice claramente la manera de llegar a Él por medio del Señor Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y el Señor Jesucristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. A su nombre. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima. Que el Señor les bendiga.